Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook en Lo Secreto, en Instagram en _lo_secreto y en YouTube Ministerio en Lo Secreto. A continuación, reflexiones en Lo Secreto con Malena Quirós. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Reflexiones en Lo Secreto. Hoy en un miércoles, el primer miércoles del mes, y pues nos tocó, ¿verdad? Día 1 y primer miércoles del mes, y para estar aquí juntos en la reunión de mujeres que después se va a transmitir pues en general, ¿verdad? Entonces, por eso en el tema pues voy a hablar de manera genérica, no solamente dirigido hacia mujeres. Entonces, pero gracias para las personas de Venezuela, de Costa Rica, que están conectadas en este momento, y las que se conectarán más adelante, y los que nos escucharán tanto en Facebook, en YouTube y en las plataformas de podcast como Spotify. Y en la radio, en Libertad Radio CR, que se transmite a través de línea, y nos están escuchando pues en todo el continente americano, en Europa, en Asia, en África, en Oceanía. Y pues es una bendición, ¿verdad? Que a través de la voz y a través de estos canales que mencioné, tanto por redes sociales como por YouTube y podcast y la radio, pues podemos compartir juntos un tiempo donde estamos meditando y reflexionando lo que la palabra de Dios dice. Y hoy, muy especialmente en esta reunión que tenemos también a través de Zoom, para los que posteriormente se animen a conectarse en vivo con nosotros en Zoom, pues a través de las redes sociales están en nuestras páginas. Nuestro ministerio se llama En Lo Secreto, y estamos en Instagram y en Facebook, y como les comenté, pues en podcast y en YouTube y en la radio. Entonces, si estás escuchando este programa y en algún momento te quieres conectar con nosotros en vivo de el primer miércoles de cada mes, pues te esperamos, ¿verdad? Ahí vas a ver la invitación de la reunión de mujeres y, el ID en el cual te puedes conectar. Y tenemos un tiempo después de la reunión, ¿verdad? Que de lo que estamos transmitiendo nos quedamos en un conversatorio privado con las personas de Zoom para hablar sobre el tema que tratamos. Entonces, el día de hoy quiero compartir contigo un tema que yo le puse como nombre Ninguna. Y tal vez cuando tú lo viste como en la invitación o lo escuchaste en este momento, pues piensas a lo mejor que el tema está enfocado en ti en lo personal, ¿verdad? Que eres única, que eres irrepetible, y sí lo eres, ¿verdad? O eres ese hombre que también es una creación única y muy, muy perfecta de Dios, porque Dios nos hizo a todos de una manera muy especial, y todos con una personalidad, con dones, con virtudes. Y también con áreas para ser maduradas y llevadas a la estatura de Jesucristo. Pero no, te voy a dar una sorpresa. En este momento no voy a hablar sobre ti. Voy a hablar sobre lo que la palabra dice y menciona este adjetivo de ninguna, ¿verdad? Que es esta palabra en sí, la palabra ninguna, es una fusión de dos palabritas pequeñas que son ni una sola, ¿verdad? Podemos escuchar esto, ¿verdad? Ni una sola vez. Y ese término viene pues varias veces eh, puesto en la palabra, pero hay un versículo en el cual yo me quiero hoy empezar esta enseñanza, que está en Isaías, uno de los profetas mayores en el Antiguo Testamento,
en el capítulo 54 y en el versículo 17. Aquí propiamente está hablando sobre el pueblo de Israel, pero la palabra es contemporánea y está dirigida también a nosotros como esa parte del olivo silvestre que nos llama la palabra, ¿verdad? Todas aquellas personas que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, que no pertenecemos al pueblo cultural, ¿verdad? O territorial de Israel, pero que somos comprados por la sangre de Jesucristo y que formamos parte del pueblo de Dios. Como te decía, en ese tiempo, donde cuando el profeta estaba hablando, estaba dirigido propiamente a Israel, pero nosotros nos vamos en el aquí y en el ahora, como parte de ese pueblo de Dios también, a tomar esta palabra que está dirigida también para nosotros. Y dice, te repito, Isaías 54, 17. Y te lo voy a leer primeramente en la versión Reina Valera 60. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Entonces aquí está hablando sobre que hay una conspiración, por decirlo así. Hay una estrategia contra nosotros, ¿verdad? De parte del enemigo, de parte del mundo espiritual caído, que está dirigida a acabar con nosotros, ¿verdad? Y en todas las áreas de la vida, ¿no? No propiamente lo vamos a hablar a nivel físico, ¿verdad? Como está pasando ahorita en Medio Oriente, sino que está dirigida un ataque sin tregua, porque eso sí lo tenemos que tener claro, que es un ataque sin tregua de parte del enemigo nuestro, que es Satanás, que es el padre de mentira, que se está siempre haciéndose esas maquinaciones, ¿verdad? Haciendo esas armas. Aquí dice la palabra, ninguna. Y eso quiero que en tu corazón y en tu mente se quede grabado. Porque a veces nosotros pensamos que como hijos de Dios estamos tan expuestos al mal y sí, ¿verdad? Por eso parte de la oración que Jesús enseñó y que está puesta en el libro de Mateo, dice una parte de la oración que se menciona con el nombre del Padre Nuestro, dice, líbranos del mal. Entonces, estamos nosotros en este mundo, ¿verdad? En esta tierra, en este tiempo, donde el padre de mentira, que es Satanás, pues está siempre planeando, está siempre construyendo, está siempre creando, forjando armas con las cuales destruirnos, armas con las cuales despojarnos de lo que ya nos pertenece, porque no es de lo que nos va a pertenecer, es de lo que ya Jesucristo logró por nosotros en la cruz. Y a veces nosotros como creyentes, como hijos de Dios, nos vemos tan lejanos a esa protección y creemos que estamos a la deriva y expuestas y expuestos a lo que Satanás nos pueda hacer. Siendo que nosotros, ¿verdad? Deberíamos de estar tan convencidos y tan seguros de que estamos guardados en el hueco de la mano de Dios, que estamos esculpidos ahí nosotros, ¿verdad? Y que estamos siendo protegidos siempre, sin faltar un instante de nuestra vida. Siempre, siempre estamos protegidos. Estamos blindados por el Espíritu Santo. Entonces hay una maquinación del diablo para querernos destruir en todas las áreas. En las áreas emocionales, que a veces las mujeres somos mucho más susceptibles que los hombres,
pero sin significar ello que los hombres no tengan ese ataque también en el área emocional, en el área de los sentimientos, en el área de si nos sentimos solos, si nos sentimos solas, ¿verdad? Si nos creemos menos, si hay un menosprecio hacia nuestra vida. Entonces, siempre va a haber una arma que se va a estar forjando, que se va a estar creando, que se va a estar construyendo. Pero aquí la verdad de Dios dice que ninguna, absolutamente ninguna de esas armas va a prosperar. Las pueden hacer, las pueden crear, nos pueden atacar con ellas, pero ninguna va a prosperar. Y por eso te decía que la intención de mi corazón es que nos vayamos en este tiempo que estamos juntos, porque tal vez para algunos sea en la noche, otros lo estarán oyendo por la mañana o en la tarde, pero que cualquiera que sea el tiempo, podamos abrazar esta verdad de Dios para nosotros. También hay armas que están siendo creadas para destruir nuestra economía, ¿verdad? Para destruir las relaciones interpersonales entre esposos y esposas, entre hijos e hijas, ¿verdad? De entre hermanos, entre padres con hijos, perdón. Y es en todo momento. Como les dije, es un ataque sin tregua, ¿verdad? Lo malo es que nosotros nos creamos que, ay, nos dormamos en nuestros laureles, ¿verdad? Pero sabiendo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, porque a veces nosotros tomamos las cosas a personal, ¿verdad? El enemigo está haciendo armas para destruir a las familias, para destruir las relaciones familiares, y nosotros lo agarramos en contra de la persona, ¿verdad? Sin discernir y sin caminar en sabiduría y en lo que a veces nosotros repetimos nada más por imitación tal vez, ¿verdad? Y es una repetición que no tiene dentro de nuestro ser un sentido real porque no es algo que tenga congruencia con lo que vivimos. Entonces sí somos muy buenos para la repetición, ¿verdad? Y decimos, ay, no, mi lucha no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Sino contra potestades, contra principados, ¿no? Contra gobernadores de las tinieblas. Pero lo agarramos a personal con alguien, ¿verdad? Puede ser, como te digo, el esposo, el jefe, la jefa, los hijos, los padres, los vecinos, o sea, cualquier persona que nos podamos relacionar donde se den fricciones y nosotros sí lo tomamos a personal y no discernimos que detrás de todo esto son cosas más profundas, ¿verdad? De tinieblas, donde el padre de mentira está levantando argumentos para destrucción, ¿verdad? Argumentos eh, para debilitar y terminar también las relaciones. Entonces, sí que sí nos quede claro a nosotros que no solamente seamos de esas personas que repetimos, pero que no vivimos, ¿verdad? Que solamente lo repetimos, pero a la hora de la práctica estamos muy lejanos de ser esas personas que creemos en la palabra y que nos apropiamos de lo que ella dice, ¿no? A veces estamos pasando situaciones económicas fuertes que todo mundo, bueno, yo creo que la mayoría las pasamos, siempre hay altas y bajas, ¿verdad? Estamos en este mundo, ¿verdad? Y estamos expuestos también a que la economía sufra, pues, crisis. Y nosotros personalmente a veces tenemos crisis financieras, pero detrás de ellas también tenemos que estar nosotros muy conscientes de que se están forjando armas, ¿verdad? Porque muchas veces cuando hay crisis económica, las relaciones interpersonales se afectan, ¿verdad? No hay la misma alegría, no hay la misma seguridad, ¿verdad? No hay la misma paciencia,
cuando nosotros estamos pasando por una crisis económica, no hay el mismo ánimo, ¿verdad? A veces no caminamos en la misma fe. Solamente, a veces cuando tenemos sí abundancia o nos sentimos prósperos o que no estamos pasando ninguna necesidad, ahí sí nosotros nos sentimos anímicamente muy fortalecidos, ¿verdad? Y podemos decir que tenemos fe para muchas cosas. Pero hay armas que están siendo preparadas para esos momentos de crisis, que nuestro corazón caiga en temor, que nuestro corazón caiga en desconfianza y en incertidumbre. Entonces, para todo se están preparando armas, se están fabricando armas en contra de nosotros. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que ninguna de ellas va a prosperar. Absolutamente ninguna. Sí. Puede ser que te puedan dañar, ¿verdad? Que nos puedan dañar, pero eso no van a acabar con no nos van a destruir, ¿verdad? ¿Por qué te digo que nos pueden dañar en cierta manera? Pues porque somos humanos y somos vulnerables a esas situaciones, pero no nos van a dejar no van a acabar con nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro en nuestro corazón. A veces vienen temporadas donde la salud también se ve afectada y Satanás aprovecha para traer toda esa clase de argumentos, ¿verdad? Y aquí lo importante, ¿qué son los argumentos? Los argumentos son palabras, los argumentos son sentencias, los argumentos es llevarte a culpa. Mira, Satanás siempre va a estar, fíjate, delante de Dios, queriéndonos acusar a nosotros. Sí, decir, lo hizo con Job, ¿te recuerdas? Sí. Le dijo, mira, Job pues es muy justo y muy bien portado, pero tócale esto y vas a ver cómo reacciona. Dame permiso, dame permiso. Satanás no es autónomo, ¿sí? No es autónomo, está bajo autoridad y está bajo la autoridad de Dios. Él intenta, hace sus intentos fallidos para destruirnos, pero ninguna arma, absolutamente ningún argumento, absolutamente ninguna palabra de mentira, porque eso también tenemos que estarlo recordando y ya te lo mencioné hace rato. Él es padre de mentira. Siempre todos los argumentos que el diablo traiga a través de esas armas que está forjando, todos son mentira. Nada es verdad. Mira, ahorita volvemos a Job, pero ¿te recuerdas a Adán y a Eva? ¿Te recuerdas ahí a Eva que Satanás levantó una arma contra ella? Y fue un argumento que no era real. Siempre Satanás va a querer envolvernos con argumentos, con palabras, con mentiras. Por eso en Isaías dice dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Toda lengua, no algunas, no algunos argumentos, no algunas palabras, no algunas de esas sentencias que Satanás quiere traer contra nuestra vida. Dice que nosotros tenemos el poder dado por Dios para condenar todas esas lenguas que se levanten contra nosotros en juicio. Y como te digo, no lo pongas a personal, que no se te venga a la mente una persona, sino la inspiración que hay en el mundo espiritual
para que esas mentiras, para que esas palabras tomen peso y se arraiguen en el corazón y en la mente de las personas. Entonces, Dios, en su amor, nos ha dado a nosotros su palabra, ¿verdad? Porque una mentira se contrarresta con una verdad. Los argumentos mentirosos se contrarrestan con la verdad de Dios. Por eso es muy importante tener una relación con la palabra de Dios, conocerla, ¿sí? Que esté arraigada en nuestros corazones y en nuestra mente, para cuando se levanten esos argumentos en contra nuestra, nosotros podamos contraatacar, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Con esas armas de la milicia de Dios que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Sí? Esas fortalezas que se levantan, esas mentiras que se dicen, ¿verdad? Que el diablo susurra a tu oído y que quieren acabar contigo. Pero ninguna palabra mentirosa va a acabar con tu vida. Aunque a veces hay una lucha en nuestra mente, porque es como te diré, es sin tregua, es a fuego abierto, ¿sí? Entonces nosotros pensamos a veces ay, eso es algo que yo estoy pensando y así, no. Ve la inspiración. Si la inspiración que tú estás ahí en ese momento con esos argumentos que estás escuchando, ¿verdad? Con esas maquinaciones que el diablo está haciendo, ¿verdad? Él piensa, él maquina, él planea. ¿Con qué mentira te va a envolver? En cualquier área de la vida. ¿Sí? Él lo está maquinando, él lo está rumiando, o sea, lo está preparando. ¿No crees que es uno así como que, ¡uy! Nomás porque se me ocurrió? No, no, no. Él te quiere destruir, nos quiere destruir, entonces está él con esas maquinaciones, con esos planeamientos, ¿verdad? Forjando esas armas, las está poniéndole, ¿verdad? Calor para crear, ¿verdad? Algo destructivo. ¿Y qué más destructivo hay que las palabras a veces? ¿Verdad? Yo a veces he tenido la tentación en mi humanidad, que es bastante mi humanidad, ¿verdad? De saber cosas de alguien y decir, híjola, si yo te soltara esto ahorita, bueno, eso era antes, eso pasaba con mi vida antes, ¿verdad? Soltarte este argumento te desarmaba, te acababa, ¿verdad? Porque las palabras son espadas, ¿sí? Golpes. Tú puedes golpear mucho con las palabras y por eso, o sea, es la herramienta de Satanás para acabar con nosotros, las palabras, esos argumentos. Esos argumentos que se vuelven fortalezas, fortalezas mentales, ¿verdad? Creencias a veces de error que para nosotros son una verdad contundente. A veces tan claramente no vas a poder salir de esto, ¿verdad? Las personas cuando hay un ataque a las emociones y se empieza con una tristeza, ese argumento, esas palabras, el primer fruto que va a provocar en ti y en mí es una tristeza que de repente, sí, la vamos a sentir. No sé si te ha pasado, que estás muy bien, pasa alguna situación y como que la estás pensando en los días. Y llega un momento que ese argumento, que esas palabras, que esa arma que se forjó contra ti, empieza a dar un fruto y ese fruto es la tristeza, ¿verdad? Y luego viene el desánimo y luego viene la incredulidad y luego nos empezamos a enfriar y después empezamos a decirle a Dios que ya no creemos
lo que dice la palabra de que no creemos en Él, porque estamos viviendo todo lo contrario a lo que Él promete. Pero lo que pasa es que nosotros le hemos dado fuerza, ¿sí? Le hemos abierto la puerta, ¿sí? A esa mentira, a esas palabras que Satanás susurra a nuestro oído. Y en lugar de caminar en la verdad de Dios, de que ninguna arma forjada en contra nuestra va a prosperar, porque eso depende de ti y de mí si lo creemos y tomamos posición, ¿verdad? Y lo empezamos nosotros a hacer esa, como te digo, el contraataque con la palabra de Dios. En el mes próximo, si Dios lo permite, vamos a estudiar la armadura que Dios nos ha entregado. Ahorita estamos viendo las armas que vienen contra nosotros. Y como te dije, son a través de palabras, a través de argumentos que se hacen tan fuertes que una mentira, por repetición que se da, se llegan a formar, a creer que son verdades, y lo encomillo para los que no me están viendo, ¿verdad? A veces una mentira se repite tanto que la persona se la cree y se vuelve una verdad para su vida. Pero ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos y discernir, ¿sí? ¿Qué voz estoy escuchando? ¿Lo que estoy oyendo me lleva a la verdad de Dios o me lleva a la mentira de Satanás, a esa arma que él está forjando? Cuando yo discierno, entonces ahí es donde yo le quito la autoridad y el valor a esas mentiras. Pero no es por una cualidad personal, no es por una cualidad humana. Satanás siempre va a estar queriéndonos acusar. ¿Nos equivocamos tú y yo? Sí. ¿Pecamos tú y yo? Sí. Y antes, cuando no estábamos en el Señor, cuando no habíamos reconocido al Señor Jesucristo, había una acta de decretos que nos era contraria a nosotros. Satanás tenía un argumento válido para acusarnos. Pero a través de Jesucristo, por esto te digo que no es propio, ese discernir que viene a nuestra vida es a través del Espíritu Santo, porque ya le pertenecemos a Dios. Entonces ya nuestra manera de pensar es diferente y discernimos cuando lo que se está dando es por producto o fruto de una arma que se está forjando en contra nuestra, una maquinación del diablo para destruirnos. Pero Jesús ya logró por nosotros que ese acusador, mira, te voy a leer lo que dice Apocalipsis primero, ¿no? Primero vamos a ir a lo que dice la palabra de Dios en el último libro de la Biblia, ¿verdad? El libro que es Apocalipsis, que muchos como piensan que es así como que, ay, apocalíptico, ¿no? Y piensan que es así como que porque se va a acabar el mundo. No, Apocalipsis significa revelación, ¿verdad? Entonces, en el libro de Revelaciones, como en algunas Biblias, en algunas versiones viene, ¿verdad? No dice Apocalipsis, sino el libro de Revelación o Revelaciones, ¿verdad? Y te lo voy a leer en esa parte de Apocalipsis 12:10, en la traducción de Palabra de Dios para Todos. Dice así la palabra. Luego oí una fuerte voz en el cielo que decía, ha llegado ahora la victoria, el poder, el reino de nuestro Dios y el poder de su Mesías, porque ha sido arrojado a la tierra el que de día y de noche acusaba a nuestros hermanos delante de Dios. Satanás quiere venir a acusarnos delante de Dios, pensando él que todavía tiene derechos, pero los derechos fueron quitados. Como te decía, nos equivocamos, sí, pecamos también, pero
ya esa acta de decretos que nos era contraria, y ahorita te voy a mencionar el versículo de la palabra donde viene puntualmente, ya no puede acusarnos Satanás. ¿Por qué? Porque Jesús llevó en la cruz todas nuestras transgresiones, todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados. Y lo que era antes tinieblas en nuestra vida, ahora es en luz en Jesucristo. Y te lo voy a decir en qué parte de la palabra lo dice en relación a lo que Jesús hizo con esa acta, con ese argumento, con esa maquinación, con esas palabras con las que Satanás podía venir a acusarnos delante de Dios. Y dice Colosenses 2:13, y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de la carne, así estábamos, ¿verdad? Nosotros. Dice, continúa y dice, os dio vida juntamente con él, o sea, juntamente con Jesús, perdonándoos todos los pecados, o sea, todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. O sea, esa acta de decretos, esos argumentos, esas armas que se forjaron contra nosotros, esas maquinaciones, esas palabras, ¿sí? Estaban en un acta de decretos, donde esa misma acta nos era contraria, o sea, nos acusaba. Había un derecho legal contra nosotros para acusarnos. Pero Jesús la quitó de en medio y clavándola en la cruz, despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y aquí quiero que te imagines, ¿verdad? Esa arma, ese argumento, esas palabras, esa acta de decretos que estaba en contra de nosotros. Pero Jesús la quitó de en medio. ¿Sí? Por eso no puede prosperar. La quitó de en medio y además de quitarla, la clavó en la cruz y despojó. O sea, cuando Satanás esas maquinaciones, despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero quiero leerte otra versión de esta misma palabra. Bueno, es más bien otra. Ok, ya la encontré. Colosenses 2:13, que es la que estamos leyendo, pero ahora te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. ¿Qué son los cargos? Palabras. ¿Verdad que en un juicio los cargos es el argumento? ¿Sí? Es esa justificación que se hace para defender o por acusar. Pero en este caso es para acusar lo que estamos viendo, ¿verdad? Dice, él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y eliminó clavándola en la cruz. De esa manera, fíjate bien lo que dice aquí, como dice esta versión. De esa manera desarmó los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Qué glorioso. A mí este es uno de los versículos o de la parte de la Biblia que a mí más me gusta, ¿sí?
porque me lleva a la victoria en Jesús, en la posición que Jesús logró por mí en la cruz, que logró por ti en la cruz. Por eso cuando las personas dicen, no, es que el Satanás y me trae así, me trae asado, pues es una persona que ha creído los argumentos, que ha vivido en esas mentiras, que ha dejado que esas armas tengan autoridad sobre ellos, pero ya no más. ¿Sí? Yo te animo en este momento a ya no más ponerte en esa posición, porque Jesús, esas armas que Satanás tenía contra nosotros, ¿sí? En esos derechos legales que tenían cuando nosotros no conocíamos a Jesús, no le habíamos abierto la puerta en nuestro corazón, no lo habíamos reconocido como nuestro Salvador y como nuestro Señor, ¿verdad? Pues podíamos caminar y vivir en esa posición. Pero esas armas ya Jesús los desarmó, se las quitó, ¿sí? Fíjate, te lo voy a volver a leer porque es muy importante la condición en la que debemos de vivir tú y yo en base a esta verdad. Colosenses 2, 13 al 15, en Nueva Traducción Viviente. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Mira, me voy a atrever, ¿verdad? Como a leerlo en personal. ¿Te parece? Dice, tú estabas muerto a causa de tus pecados, porque aún no te habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios te dio con Cristo el perdón de todos tus pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra ti y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Y esa victoria de Jesús es tu victoria. Por eso ninguna arma forjada en contra ti va a prosperar. Por eso tienes la autoridad de condenar todo argumento, toda palabra mentirosa que se levante contra ti en juicio, porque ya no hay derecho contra ti de parte de Satanás. Ya no le perteneces, ya no le pertenecemos. Entonces nosotros podemos condenar esas palabras. ¿Sí? Esos argumentos, esas maquinaciones, esos planeamientos de esas armas que las palabras de mentira que el diablo quieren venir a nuestra mente y a nuestro corazón para pensar que Dios no nos ama, para que nos hacen pensar que Dios nos ha abandonado, para hacernos pensar que Dios no tiene cuidado de nosotros, para pensar que Dios realmente no existe, porque si existiera no nos pasaría o no pasaría en el mundo ciertas cosas. Esas sutilezas del diablo, esas palabras mentirosas, ¿sí? Son los que nosotros tenemos la autoridad porque Jesús ya nos dio la victoria en él de quitarle ese derecho sobre nosotros, ¿verdad? Porque ya Jesús los desarmó. Ya Jesús los desarmó. Ya quitó. Y tú puedes condenar esas palabras, ¿verdad? Decir, ¿sabes qué? No, Dios me ama y me ama tanto, ¿sí? Que dio a Jesús por mí, que me reconcilió con el Padre, que el Padre tuvo la iniciativa de reconciliarse conmigo y mandó a su amado Hijo para que muriera en una cruz, para rescatarme a mí, para quitarle a esas armas que se forjaron contra mí toda autoridad y las expuso, esa acta que era contraria para mí, que me podían acusar, que tenían derecho legal para acusarme delante de Dios. Pero ya Jesús la clavó, la anuló, le quitó el efecto, ¿sí? Que tenía contra mí, la sentencia que había contra mí.
y los expuso públicamente, ¿sí? Y triunfó sobre de ellos. Y eso es lo que yo necesito caminar siempre en esa verdad y no en esas mentiras, ¿sí? Te has oído a veces decir, yo no voy a salir de esta. ¿Sí? Esos son maquinaciones que Satanás susurró algo, ¿sí? Y como te digo, empezó, y luego da frutos. ¿Cuál es? La tristeza, el desánimo, la falta de fe, la incredulidad, la depresión. Fíjate lo que dice 2 Corintios 10:4, la versión Palabra de Dios para Todos. Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo. Tienen el poder de destruir las fortalezas del enemigo. Con nuestras armas, o sea, las que Dios nos ha dado, también destruimos los argumentos, las palabras, las sentencias, y aquí te estoy parafraseando, ¿no? De los que están en contra nuestra. Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo. Con nuestras armas también destruimos los argumentos de los que están en contra nuestra. Y ahí es donde te digo, no tenemos lucha contra carne ni sangre. ¿Sí? Nuestros enemigos no son las personas. Te voy a leer otra versión de Isaías 54:17 en Palabra de Dios para Todos. No tendrá, no tendrá éxito. Espérame porque se movió. No tendrá éxito ninguna arma que no tendrá éxito ninguna arma que se fabrique para hacerte daño. Demostrarás la falsedad de todo aquel que hable contra ti en un tribunal. ¿Te recuerdas que Satanás está queriéndote acusar delante de Dios? Esas son las ventajas. Fíjate, aquí está la bendición. Aquí está la promesa de Dios también. Esas son las ventajas de que gozarán los siervos del Señor y la salvación que les daré. El Señor lo ha decidido así. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes somos los siervos de Dios? A veces hay esa mentalidad muy religiosa que es la gente que sirve en las congregaciones, ¿verdad? No, un siervo de Dios es todo aquel que alaba a Dios, ¿verdad? Que un hijo de Dios, ¿sí? Una persona que quiere vivir conforme al corazón de Dios, ¿sí? Esta palabra viene de sirviente y en aquel momento venía de esclavo, ¿verdad? Alguien que le pertenecía a alguien. Entonces nosotros, pues son palabras que no nos gusta, ¿verdad? Como mencionarnos como esclavo, ¿verdad? Pero aquí lo vamos a ver como una persona que le pertenece a, ¿verdad? Y nosotros somos siervos de Dios, le pertenecemos a Dios, ¿sí? Somos suyos. Entonces, esa es la bendición para todo aquel que le pertenece a Dios. ¿Sí? Y lo hace Dios a través de quién. Mira, fíjate como dice en la Reina Valera, me voy a regresar en la Reina Valera. Que la tengo. Y ahorita te voy a leer otra versión que te va a gustar mucho. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿Quién es la salvación? Pues Jesús, ¿verdad? Por eso lo que leímos en Colosenses.
La salvación vino a través de Jesucristo, clavando esa acta de decretos que nos era contraria. Y déjame buscar esta otra versión que te quiero leer también de este mismo Isaías. Y te la estoy mencionando y mencionando porque yo lo quiero escuchar y quiero que tú también lo escuches y quede así, pero pegadito a tu corazón. Dice, no, esa es en la nueva versión internacional, Isaías 54:17. No prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse, tú la refutarás. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, la justicia que de mí procede, afirma el Señor. La justicia, Jesús. No prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse, tú la refutarás. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede, afirma el Señor. Esa es nuestra herencia, que no va a prosperar ninguna arma, que tenemos la autoridad de refutar toda lengua que se quiera levantar en contra de nosotros. Entonces, por eso tenemos que ser cuidadosos, cuidadosas. ¿Qué está viniendo a nuestra mente? ¿Qué estamos escuchando? Sí. Las mentiras de Satanás en ese planeamiento de maquinación, o estamos escuchando la verdad de Dios. Esa verdad de Dios que es la palabra, que es una de nuestras armas, ¿verdad? Con la cual tú y yo vamos a refutar. ¿Sí? Vamos a condenar toda lengua mentirosa, todo argumento y toda fortaleza que se quiera levantar en contra de nosotros. Pero mi amado y mi amada hermana, ninguna. Quiero que te recuerdes esta palabra. Ninguna arma que se planee y que se construya contra ti va a prosperar jamás. Muchas bendiciones y gracias por estar conectado con nosotros. Te invitamos a escuchar a través de YouTube. Están todas nuestras enseñanzas. Entonces ahí puedes tú poder escuchar nuestro contenido en el canal de YouTube En Lo Secreto. Muchas bendiciones y nos vemos en la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook En Lo Secreto, en Instagram en _lo_secreto y en YouTube Ministerio En Lo Secreto. Finaliza En Lo Secreto. Te esperamos en nuestro próximo programa. Este programa es producido por el Departamento de Comunicación del Ministerio En Lo Secreto. Todos los derechos reservados. Realizado en Herpasa Creativa, productora de contenido.